Gusto saludarlo. Gracias por darnos estos minutos. ¿Me escucha y me ve bien? Bueno, buenas tardes. Un abrazo, Leonidas, un abrazo, Mauricio, un saludo para Wendy. Yo les escucho y les miro bien. Perfecto, igual Mi nosotros. querido doctor, solamente una sugerencia. Buenas tardes y bienvenido. No sé si tenga una luz de frente porque tiene todo el rostro completamente oscuro. Entonces necesito que para nuestras redes Wendy sociales lo quiere ver tenga... clarito. Claro, tengo que verlo clarito. A Porque ver, está ¿qué en hago? contraluz. Porque estoy fuera de Quito y estoy en la habitación de un hotel y entonces no puedo hacer mucho, Ok, le entiendo, que, le entiendo. digamos, Ok, acá. por ahí La ahí linterna mejoró del algo. celular, la Ahí, linterna del celular. ahí mejoró algo. Ahí Listo, mejoró un A gracias. poco tu ver, imagen. doctor, se mantiene usted como es parte del equipo que va a asesorar a la vicepresidenta electa, que dicho sea de paso, hoy recibió las credenciales pertinentes para ejercer su cargo a partir del 23. ¿Sigue siendo usted parte de ese equipo cercano a Verónica Abad que la va a ayudar en algunos tópicos? A ver, bueno, yo voy a estar, como he dicho, en estas semanas apoyando su gestión desde afuera. No he aceptado yo el ejercicio, el desempeño a ninguna función pública, ni en la presidencia, ni en la vicepresidencia. Ella me ha pedido que le acompañe siendo una especie de colaborador externo, sin ninguna vinculación de carácter laboral. Así que sí, en los próximos días seguramente vamos a seguir teniendo algunas reuniones, precisamente hoy por algunos asuntos de oficina que me tienen fuera de Quito. Incluso no pude acompañarla a esta cuestión de su entrega de credenciales, así que sí, voy a estar colaborando con ella, como he dicho, eh, como una especie de ayuda externa, de refuerzo externo. Lo que sí es cierto es que pues yo no voy a integrar su equipo de funcionarios de la vicepresidencia. Yo tengo mis actividades en mi oficina, tengo mis cuestiones con mis clientes y pues eso a mí, por cuestión de responsabilidad y de ética, a mí me impide eh, aceptar cualquier invitación para formar parte del gobierno, pero en lo que pueda colaboraré con ella y con quien me requiera una opinión desde lo que yo en algo pueda aportar. Eso y además, y usted lo dijo en su momento, tener la libertad de poder seguir ejerciendo opinión que usted la viene haciendo desde hace algunos años atrás, fueron sus condiciones y creo que han sido aceptadas en ese sentido. Yo creo que su colaboración, su asesoría en temas legales, en temas políticos, en temas constitucionales van a ser de mucha valía siempre y cuando ella sepa escuchar, que es muy importante. Y en ese sentido sí me gustaría, por favor, que nos ayude también a vislumbrar un poco, ya que usted ha conversado con ella mucho y debo entender que ella ya tiene cierta delegación que inclusive en su momento lo dijo el presidente electo o gente cercana al presidente electo Novoa. Sí sería bueno bosquejar más o menos la ruta, la hoja de ruta que va a tener Verónica Abad dentro de la segunda magistratura. Bueno, ya las funciones se han hecho públicas, Uh aunque -huh. no oficiales. El presidente electo ha comunicado algo que incluso ya se había anticipado en la campaña de segunda vuelta, respecto a un encargo sobre la política pública migratoria. Es decir, esa va a ser una de las cuestiones fuertes de la vicepresidencia de Verónica Abad. Mucha gente ha dicho que este tema es básicamente para relegarla o que esto es para tenerla alejada de la gestión gubernamental. Y yo pienso lo contrario, es decir, no es un buen momento para la gente que, incluso arriesgando su propia vida, toma una decisión difícil de abandonar el país para efectos de buscar mejores días para ellos y para los suyos. Y básicamente esto que estamos viendo es un problema muy fuerte en la frontera entre México y Estados Unidos. De hecho, yo en las conversaciones que he tenido con la vicepresidenta entrante, ella incluso me enseñó videos, fotografías de las experiencias que ella tuvo en la campaña de segunda vuelta cuando fue precisamente a palpar de primera mano cómo es que están teniendo estos problemas nuestros migrantes. Así que en un país con una crisis económica muy fuerte, en un país que tiene permanentemente problemas para que la gente consiga trabajo, en un país donde el salario no se compadece con
los estándares y los costos de vida, la migración ecuatoriana de carácter irregular es un problema que hay que atender. Y esa es la primera tarea, es una tarea que la va a tener que coordinar, se quiera o no, con la Cancillería, que Cancillería maneja un área de movilidad humana y eso es importante. Entonces ahí habrá que ir estructurando, o al menos esas son las ideas que yo le he dado. Finalmente, como usted dice, Mauricio, pues yo solamente doy una opinión, doy un criterio, doy un consejo. A la larga ella será la que tome las decisiones y lo hará con su equipo de trabajo. Entonces yo he sugerido que ahí habrá que estructurar orgánicamente la vicepresidencia con dependencias internas que puedan coordinar con Cancillería este trabajo. Entonces ese es el primer punto importante, y otro punto que también va a tener que ver con Cancillería. Por lo tanto, mi percepción, y es lo que también le he transmitido a ella, es que debe haber no solo una buena relación, sino una relación de coordinación interinstitucional entre la Cancillería y la Vicepresidencia de la República, porque además otro de los encargos que se va a tener es el tema del fortalecimiento de relaciones entre el Ecuador y países de Latinoamérica, básicamente los del Caribe, y con países del continente africano. Así que habrá que esperar al 23 que haya la posesión, que el presidente oficialice esto a través del decreto de delegación de funciones, y una vez que eso exista, habrá incluso que trabajar presupuestariamente, porque al día de hoy, y eso ya lo he dicho, si lo conversé también con ustedes, la vicepresidenta electa no recibe una vicepresidencia fortalecida desde el punto de vista presupuestario, y eso es algo en lo que ella tendrá que trabajar también con la próxima ministra de Economía y Finanzas, con Semplades, para efectos de ir canalizando la obtención de recursos o presupuesto para poder hacer todas estas tareas, porque las buenas intenciones son chéveres, pero la política pública, y principalmente la política pública de carácter social, requiere también no solo recursos humanos, sino también presupuesto. Y eso es lo que al día de hoy no es que abunde en la vicepresidencia de la República. Doctor Quintana, solamente para aclarar brevemente, cuando se habla de política migratoria se habla de, y así creo, le interpreto de sus palabras, la migración de ecuatorianos al exterior, no de extranjeros que ingresan al país. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, ese ha sido el encargo que ha hecho el presidente Noboa, insisto, extraoficialmente. Hay que esperar a leer o a conocer el contenido ya del decreto ejecutivo. Pudiese haber alguna variación, pero eso ya dependerá de cuál vaya a ser finalmente y de modo oficial el encargo que el presidente le haga a la vicepresidenta. De lo que usted conoce, ¿ya ha habido algún tipo de acercamiento, primeras conversaciones con Gabriela Sommerfeld, quien todo apunta que va a ser la canciller del país? No, no conozco esa clase de detalles, la verdad. Perfecto. Para hacer dinámica esta entrevista, vamos a ir turnándonos con Leonidas Castro. Él va a hacer también un grupo de preguntas. Luego, posterior, seguiré también con otras. Leonidas, por favor, tus inquietudes. Gracias. Doctor Quintana, el asambleísta Patricio Carrillo pues busca posicionarse en la asamblea a través de una acción de protección también. Hay ese impedimento por el tema de que no tiene, o fue censurado en la Asamblea Nacional y le impediría ejercer cargo público. Legalmente, ¿qué procede? ¿Por qué lo dejaron llegar hasta entregarle una credencial y al final no tiene, entendemos, el documento del Ministerio de Trabajo que lo habilita para poder ejercer la función pública? ¿Qué pasa con este tema, doctor? A ver, ¿por qué llegamos a este punto tan ridículo, mi querido Leonidas? Porque usted tiene un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Contencioso Electoral, es decir, en suma, una función electoral que cree que pueden haber candidaturas ocupadas por personas que al final del día van a tener impedimento para desempeñar cargo público. Me explico de otra manera. Es el criterio de la función electoral que en los casos de personas que son censuradas en un juicio político no existe una inhabilitación o una restricción en el ejercicio del derecho político de ejercer una candidatura para un cargo de elección popular. Entonces, cuando el movimiento construye, ingresa el formulario de inscripción de la candidatura de Patricio Carrillo, el Consejo Electoral no puso ninguna objeción a esa pretensión,
argumentando que no había ninguna inhabilitación constitucional ni legal, o también sosteniendo que Patricio Carrillo no tiene ninguna restricción en el ejercicio de sus derechos políticos, es decir, que sus derechos políticos estén suspendidos en los términos del artículo 64 y 62 de la Constitución. Es decir, Patricio Carrillo no tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada y Patricio Carrillo no ha sido declarado insolvente de manera fraudulenta. Entonces, en ese sentido, el Consejo Electoral dijo, él puede ser candidato, si es que cumple requisitos, no está inhabilitado y no tiene prohibición para ser candidato. Él puede participar en la campaña electoral, él puede incluso ganar una curul en la legislatura, pero habrá que ver luego, y eso ya no es cuestión del Consejo Electoral, se sostuvo, si es que puede desempeñar cargos. Si ellos dicen que ellos llegan hasta la entrega de la credencial porque Patricio Carrillo no tiene ningún impedimento o no tenía ningún impedimento para ser candidato y ser elegido. Ahora viene el otro lado de la historia. Entonces, claro, el Consejo Electoral, toreando el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le permitió al Movimiento Construye inscribir una candidatura mentirosa. ¿Por qué le digo mentirosa? Porque se supo desde enero o febrero de este año que cuando Patricio Carrillo fue censurado por efectos de un juicio político, a él se le aplicaba el efecto de la reformada Ley Orgánica de la Función Legislativa en 2020, que indica que el efecto del juicio político es la censura y que una de las consecuencias de la censura es la inhabilitación por 2 años contados a partir de la resolución de censura para que el censurado no pueda desempeñar ningún cargo, función o dignidad dentro del sector público. Es decir, eso siempre estuvo claro, me parece que la norma no admite interpretación adicional y eso nos ha llevado a este punto, al punto en que usted tenga una persona que mintió a su electorado diciéndoles que podía ser candidato y que los iba a representar en la asamblea. Ese electorado votó por una lista encabezada por esta persona en la circunscripción nacional y ahora resulta que lo más probable, porque además la ley es para todos y a mí esta cuestión de creer que la ley tiene que ser aplicada con rigurosidad para los istas pero no para los anti, me parece francamente una incoherencia absoluta, ¿no es cierto? Entonces, lo que debe ocurrir ahora es que, aplicándose el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en estos momentos en que los 137 elegidos tienen que acercarse a la Asamblea para entregar un listado, me parece que son 10, 11, 12 documentos habilitantes, ahí sí ya para tomar posesión del cargo, evidentemente entre las exigencias, y esto incluso para quien entra a una institución pública bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, siempre le van a requerir el certificado del Ministerio del Trabajo que determine que usted no tiene inhabilidad o impedimento para desempeñar función pública. Y ahí es donde don Carrillo va a tener un problema, con esto concluyo, porque el mismo Ministerio del Trabajo ha certificado que ya está registrada esa inhabilidad. Quiere decir que el día viernes él no podría participar de la sesión de instalación de la próxima Asamblea Nacional y que tendría que actuar en su reemplazo la legisladora alterna. A eso iba, doctor Quintana, justamente. Después de pasar digamos que esta vergüenza política que se ha llegado hasta estos extremos, porque al final no lo van a dejar posicionar, pero el Patricio Carrillo, el general retirado Patricio Carrillo, podría argumentar también que se violentaron sus derechos civiles, es decir, él estaba inhabilitado como para no ejercer un cargo público, pero ¿qué pasa con sus derechos civiles? No es específica la norma en el tema de no te inhabilitas en tu derecho civil de ser elegido y elegir. A ver, le voy a explicar esto de varias maneras. Primero, la Constitución en el artículo 61 consagra un catálogo de derechos que la Constitución llama derechos de participación, antiguamente llamados derechos políticos. Efectivamente, uno de esos derechos es ser elegido, además de elegir, poder ser elegido. Pero también otro de esos derechos es acceder a cargo público en las condiciones previstas en la Constitución y en la ley. Si al señor Carrillo o a la señora Romo, que es la gerente propietaria del partido político al que se debe el señor Carrillo, yo por eso no acepto cargos públicos, porque como decía Mauricio, me gusta tener la posibilidad de
hablando coloquialmente, lanzar dardos contra los que sean. Entonces, ese partido político sabía de esta inhabilidad, la norma es clara, ¿ya? De tal manera que si al señor Carrillo, a la señora Romo o al movimiento Construye, ex ruptura de los 25, no les gusta o les parece que el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es anticonvencional, es inconstitucional porque restringe según criterio de ellos los derechos de participación o derechos políticos de Carrillo, la vía no es la que están siguiendo, por si acaso, no es la garantía jurisdiccional, no es la acción de protección, para eso no está la acción de protección. Tanto que critican el manoseo de las garantías jurisdiccionales que lo están utilizando con finalidad política también. Si el señor no le gusta la norma, tiene que ir a la Corte Constitucional y aguantarse 5 años para que la Corte, luego de 5 años, analice si la norma es o no contraria a la Constitución. Vaya y presente una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte para ver qué le dicen. Pero mientras la norma esté vigente, el señor Carrillo no tiene ninguna corona, ni él ni sus amigos de ruptura de los 25, para pretender esquivar la norma con argumentos que además, y le invito a la gente de Construye a revisar el auto de verificación de cumplimiento del dictamen interpretativo de 2019, ese que hace, será un mes, exagerando, la Corte Constitucional emitió para destituir al señor Allen Berbera de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Entre los párrafos 160 a 190 de ese auto, la Corte despeja cualquier duda respecto a si la legislación ecuatoriana es, en materia de restricción de derechos políticos, contraria al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte llega a la conclusión de que no. Es decir, porque aquí el argumento del señor Carrillo es que la Convención Americana solamente admite restricción de derechos políticos, como usted los llama, derechos civiles, solamente cuando hay sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en un proceso penal. La Corte ha dicho no, señor, porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un sinnúmero de opiniones consultivas y sentencias en casos contenciosos, ya ha interpretado de manera más amplia el artículo 23 de la Convención, admitiendo que los estados parte, Ecuador lo es, de la Convención, puedan en su legislación interna adoptar medidas de restricción a esta clase de derechos. Así que vean, mis queridos amigos, en esto no hay para qué perderse. Hay un juicio político, de ese juicio político deriva una inhabilidad, esa inhabilidad está debidamente registrada, porque no puede ser de otra manera, por el Ministerio del Trabajo, y sin el documento que diga que Patricio Carrillo está habilitado para ejercer cargo público, el señor, aunque se muera por eso, no puede sentarse en la sala. Algo breve, doctor Quintana, sobre el mismo tema, y le doy paso con esto a Mauricio. Es decir, a ver, la acción de protección que él quiere poner ante un juez, ¿el juez qué debe hacer? ¿Inhibirse de conocer la causa? O puede ser también censurado, destituir el juez si avala aquello que quiere conseguir Patricio Carrillo. ¿Qué podría pasar allí? ¿Qué debería pasar? El juez debería inadmitir liminarmente esa demanda de acción de protección por falta de contenido, pero si es que acaso le admite al trámite, debe negarla en sentencia, ¿ya? Y mandar a sancionar al abogado que ha patrocinado ese caso de Patricio Carrillo por abuso del derecho. Eso debería ocurrir. Si el juez no obra de esa manera, entonces será la Corte Provincial la que, por la vía del recurso de apelación, tendrá que revocar una eventual sentencia estimatoria, que sería un escándalo, que se le acepte una pretensión de semejante tamaño a Carrillo, solo por ser Carrillo, ¿ya? Y tendrán que ser sancionados por error inexcusable todos los jueces que se presten para este jugueteo político. Así que espero que, por el bien de la Asamblea, para no empezar con estos problemas y estas disputas estériles, los señores de Construye estén dispuestos a aceptar las consecuencias legales del juicio político y además a dejarse de andar manoseando el sistema de justicia para resolver disputas de carácter político. Ya eso ya estuvo bueno, ya es cansón. El concurso del Contralor con acción de protección, la posesión de Carrillo con acción de protección, pero es que para todo resolvemos aquí, los problemas del país se resuelven con acciones de protección, mis queridos amigos. ¿Hasta cuándo? Abuso de la norma. Doctor Quintana, Mauricio tiene más inquietudes y seguimos luego conversando. Gracias, Leonidas. Y ya que nos metimos en estos temas, ¿qué posibilidades tendría el nuevo presidente de la República
debo suponer que sería por esa vía. No sé si también la Asamblea puede de por sí, como legislatura, promover una enmienda a la Constitución que de alguna forma evite o regule de una manera más estricta esta figura de las causas de protección sí, los requerimientos de protección que han sufrido un abuso fatal. La Corte Constitucional se pronunció hace unos meses atrás, quizás delimitando un poco la cancha para que no se pronuncien jueces que de repente no están en su jurisdicción sobre estos tipos de requerimientos, pero igual sigue el abuso, como usted bien señala. Ya inclusive vemos que hay una nueva causa interpuesta para tratar de parar la designación del nuevo Contralor General del Estado por parte de uno de los participantes, el doctor Juan Falconi Puig, una de las más que se han presentado ya. Entonces, de alguna forma, tratar de arreglar esto o de limitar ya vía enmienda constitucional. ¿Es factible, doctor Quintana? A ver, yo lo veo difícil y se lo digo con toda franqueza porque esto ya se intentó en las enmiendas constitucionales que Correa trató de pasarlas, las pasó de hecho por la vía parlamentaria en el año 2015. Una de las preguntas que la Corte Constitucional rechazó en esa época era precisamente una modificación al artículo 88 de la Constitución, que es el que regula de modo general el contenido, objeto, alcance de la acción de protección. La Corte estimó que cualquier modificación que tienda a recortar la naturaleza jurídica de esta acción podría ser regresiva en derechos. Yo no comparto ese criterio, solamente le comento lo que la Corte resolvió en esa época, ¿ya? Ahora, hace falta una modificación constitucional, más allá de que Daniel Noboa estaría habilitado como presidente para promover cualquier proceso de reforma constitucional al amparo del 441, 442 de la Constitución. Más allá de eso, hace falta que desde la Presidencia de la República se promuevan procesos de enmienda o de reforma parcial a la Constitución para delimitar el alcance correcto de las garantías jurisdiccionales. La respuesta es no. No hace falta eso. ¿Qué hace falta? Ni siquiera una reforma legal. Probablemente por ahí una que otra cosa haga falta corregir en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué hace falta? Que la Corte Constitucional se deje ya finalmente de cosas, se deje de vainas, perdón que se lo diga así, y tome el toro por los cuernos. Aquí hay un problema práctico de un uso abusivo que termina desnaturalizando a la garantía jurisdiccional, principalmente al habeas corpus, a las medidas cautelares y a las acciones de protección. ¿Eso se corrige con reformas constitucionales o legales? No. Eso se corrige sancionando a los abusadores del derecho. ¿Quién tiene esa competencia en esta materia? La Corte Constitucional. ¿Cómo se corrige además del tema sin necesidad de reformas legales o constitucionales? Por la vía de la jurisprudencia. Para eso la Corte tiene la facultad de selección y revisión de las sentencias que a nivel país se dictan en materia de garantías jurisdiccionales de oficio, efectivamente, de oficio. Seleccionar los casos más novedosos y a partir de esos casos seleccionados dictar jurisprudencia de revisión con precedentes, con reglas claras, tanto para jueces como para nosotros los abogados, porque también hay que hacer un mea culpa. Mucho a veces enlodamos a los jueces. Esto no es un tema solo de jueces. También existimos abogados que nos prestamos para esto, es decir, que prestamos nuestros servicios para efectos de boicotear cualquier cuestión de carácter político o para resolver alguna disputa de carácter político o para que algún cliente de nosotros pretenda y consiga impunidad. Para eso no están las garantías jurisdiccionales y la llamada a dar luces del uso correcto de cuál es el límite, hasta dónde va una garantía jurisdiccional, es la Corte Constitucional a través de sus fallos y además a través de la potestad que la puede ejercer de sanción y de abuso por estos casos en los cuales se emplean acciones de protección como la del señor Falconi Puig, que no pudo resolver una prueba escrita y ahora como el señor no fue nombrado contralor, presenta una nueva acción de protección para que no se posesione el nuevo contralor, o como la que ha presentado el generalísimo Carrillo, que como el señor sabe que está inhabilitado, quiere tener una sentencia que le diga que no es así para que él pueda desempeñar un cargo público. Eso se debe acabar.
cuando esta gente, cuando los politiqueros abusivos del derecho sean evidente y directamente sancionados. Ahí va a empezar el uso correcto de las garantías. Deme luces en algo que usted acaba de vislumbrarlo y que yo traté en un par de entrevistas hace algún tiempo atrás, que es el mal ejercicio a conciencia por parte de algunos abogados. Es un tema interesante porque se valen de cualquier resquicio, de cualquier interpretación o sobre pretexto de interpretar la ley para poder interponer una serie de causas y una serie de situaciones que a veces en contubernio con algunos jueces o fiscales y en otras, inclusive ya no en contubernio, sino simplemente para retrasar los procesos, se valen de las argucias que están puestas ahí entre líneas en los distintos marcos legales. Y vemos a veces que instancias como el Colegio de Abogados, tanto a nivel nacional como los provinciales, no hacen mayor cosa, en muchos de los casos tampoco los jueces. A veces vemos en televisión, me he tocado ver algunas películas, inclusive cuando los jueces ponen en vereda por el mal ejercicio profesional a un abogado y lo sanciona con multas, pero lo veo en televisión, lo veo en alguna serie o en alguna película, no sé cuán factible es el hecho de que un juez pueda hacerlo en la práctica dentro del marco legal ecuatoriano, pero es importantísimo lo que usted ha señalado y sí pasa muchas veces de que hay abogados no éticos que abusan de las distintas figuras que la ley, entre comillas, supuestamente permite, pero que a veces no es así. Sin embargo, se valen de eso para tratar de buscar la quinta pata al gato. A ver, sí, varias cosas. La primera, el Código Orgánico de la Función Judicial nos obliga a los abogados a ejercer nuestra profesión, en este caso cuando litigamos, y a hacerlo de buena fe, con lealtad, aplicando con corrección el derecho. Cualquier quebrantamiento a esa norma, que es una prohibición jurídica, pero que también es una norma de carácter deontológico, es susceptible de sanción por parte del Consejo. Pero muy subjetiva también, ¿no? Natural, no es subjetiva, porque cuando ahí voy a la segunda parte, Okay. El propio artículo 131 del Código Orgánico de la Función Judicial les da a los jueces la potestad de adoptar lo que se llaman medidas correctivas, cuando inobservan, o más bien dicho, cuando observan esta clase de comportamientos desleales, por ejemplo, que un abogado dilate innecesariamente la instalación de una audiencia, por ejemplo, como ocurre en estos casos, que un abogado patrocine acciones manifiestamente improcedentes que contravienen norma o jurisprudencia expresa. En esos casos los jueces tienen la posibilidad de adoptar medidas de corrección y enviar el expediente al Consejo de la Judicatura. Ahí voy a lo tercero, para que el Consejo, nosotros los abogados también estamos expuestos a sanciones por parte del Consejo de la Judicatura en estos casos. Okay. Ahora, la cuarta cosa que le quería decir, mi querido Mauricio, ¿con qué cara y con qué ropa quiere el Consejo de la Judicatura sancionar a abogados? Si la mayoría de integrantes de este órgano están procesados penalmente por tráfico de influencias, por obstrucción a la justicia, otros investigados por lavado de activos. Entonces, bueno, vamos, si la cabeza administrativa de la función judicial no está integrada por personas probas, por personas éticas, ¿no es cierto? Es decir, por personas que no tengan tacha alguna, vea si eso está podrido, el sistema judicial para abajo. Y el sistema judicial lo componemos también los abogados, jueces, fiscales, defensores públicos, también está corrompido. Entonces esa es una tarea larga, ¿no? Larga, de corregir, que probablemente incluso pasa ya no necesariamente por reformas legales o constitucionales, sino incluso por un cambio en la educación, en la formación de los abogados. Yo siempre apelo a eso, a la educación. Cuando tengamos mejor formación jurídica y mejor formación ética de los abogados, probablemente empecemos a tener generaciones de litigantes, jueces, fiscales y defensores públicos que se desempeñen con más corrección que la que nos estamos desempeñando ahora el resto, ¿no? Doctor Quintana, ese es el deber ser en todas las profesiones, evidentemente. Ese es el deber ser, que las personas, primero que nos preparemos para lo que vamos a trabajar, para lo que vamos nosotros a través de nuestra profesión a ejercer, y segundo que lo hagamos con la ética, con los marcos éticos que toda profesión tiene incluido en su deber ser. Así tiene que ser, es lo lógico. Muchísimas gracias, doctor Quintana, por haber compartido con nosotros estos minutos acá y seguramente vamos a seguir entrevistándolo en los próximos días. Muchísimas gracias.
Seguro que sí. Un abrazo, mis queridos Un fuerte amigos. abrazo. Buenas noches. Ahí está el doctor Ismael tardes. Quintela. Gracias, que tengan muy buena tarde. Son las 18 horas con 7 minutos. Hay recomendaciones antes de